Vamos a hablar con Julio Bárbaro, él es analista político, está conectado con nosotros y nos vamos a meter en el análisis, ¿no?, respecto de lo que va a acontecer hoy, Julio, a partir de las 14 horas con el debate, ¿no? Se abre el debate respecto a este número importante de modificaciones. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo ves, ¿no? También lo que decía recién Adorni, dice A ahora muy mí creo, reciente, sí. yo fui diputado en el 73 y volví a hacerlo en el 83. Estos señores de gobierno, que fue Ujú. votado y hay mucha esperanza de la gente y yo acompaño esa esperanza, pero cuando habla de 100 años, está cuestionando Irigoyen, la democracia. Yo viví en un país que era de Perón, pero también de Lanusse, de Frondizi, de Ilia, de Onganía, una sociedad en la que me eduqué, donde no había deuda externa. Isabel cae con 6.000 millones. No había inseguridad. A mí nunca me saltaron. Yo esperaba el tren a las 10 de la noche en Loma de Zamora. El tren venía y no había inseguridad. Digo, y no había subsidiados. Nadie necesitaba un subsidio. Entonces hay una discusión central. El país está destruido desde el 76 para acá. Cuando ellos van a 100 años, el detalle es que están cuestionando la democracia. Y 100 años era Irigoyen. Cuando ellos atacan al radicalismo y al peronismo, se instalan en el lugar de los empresarios grandes, en su mayoría extranjeros, Uh-huh. y nos plantean el ahorro. La frase de hoy, y lo digo con todo dolor, la conciencia de los que lo votaron es: la casta éramos nosotros, los pobres. Y esa, la casta éramos los pobres, es lo que se ha instalado. Hay una cosa que está clara: nadie quiere volver al kirchnerismo, nadie. O sea, el kirchnerismo no es la oposición. Pero la Argentina, a diferencia de Brasil, de Bolivia, de Sí. Uruguay, que tienen un destino claro y 2 o 3 fuerzas políticas, la Argentina no tiene rumbo. Y este gobierno plantea reformular como la destrucción de muchos logros. Claro. Hay cosas que yo estoy totalmente de acuerdo. Julio, recién, Reformar la por ley laboral, ejemplo, yo estaría de acuerdo. para ir Ahora, conversando, meterse con la... ¿Cómo? que decía, ¿no?, que recién, por ejemplo, a Manuel Adorni le preguntaban por este aumento que están teniendo los dólares financieros y él decía que esto es una muestra de lo que puede llegar a suceder si la política no acompaña los cambios que justamente se proponen, ¿no?, y se abren el debate en esta misma jornada. ¿Qué pensás vos como analista político de ese discurso también un poco, ¿no?, donde si realmente no se acompaña, responsabilizar directamente a quienes tal vez hoy en día son opositores del actual oficialismo? Es un dato de un gobierno que, si hay algo que no tiene, es democracia. La democracia es diálogo. La democracia es duda. El dogma no es democrático ni en el marxismo ni en el liberalismo. Tener un librito, ¿no? La democracia es sabiduría, es reaccionar en cada momento según la coyuntura y mezclar el fondo de las artes con las leyes laborales. No es democracia, es un autoritarismo desmesurado y sin sentido, que no tiene conciencia de la historia. Los países construyen el futuro de a paso. Estos señores quieren destruir todo y no sabemos qué quedaría. Y esa amenaza será culpa de la oposición. Les va a durar un poco tiempo. Yo quiero que les vaya bien, pero me parece que los que no quieren que les vaya bien son ellos, porque exigen lo que sabemos que nunca van a lograr. Julio, compartiste set y muchos programas de televisión con el presidente, con Javier Milei. Por supuesto que tienes una trayectoria como analista político, pero desde lo que vos escuchabas de lo televisivo a lo que hoy estás viviendo, porque en algún momento era una premonición o algo que había que hacer en la Argentina,
¿qué sentís que hoy está haciendo Javier Milei? ¿Está haciendo lo que vos en esos programas de televisión escuchabas o realmente te sorprendió para dónde está yendo la Argentina? Me sorprende, yo estoy convencido que la mayoría de la sociedad votó en contra del kirchnerismo, huyó de aquello que no lo quería más, y ese odio se convierte en el voto a, digamos, Milei. En su momento tenía el 36%, estaba Patricia. Ahora, básicamente, me sorprende que crean que dialogar es ceder. Dialogar es hacer política. Como decía Albert Camus, debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón, sería el mío. Los dogmáticos son nefastos en Cuba, en la Unión Soviética y aquí también. ¿Crees que, como te decía yo, que un gran conocedor del tango, parecería que la Argentina está sumida en un tango, que si no sale el DNU o la ley ómnibus, viene la inundación? Hay una creación del apocalipsis. Recordemos que uno de los voceros y uno de los grandes grupos de Javier Milei en redes sociales planteaban a la Argentina como un Titanic en aquel momento. Hoy, si lo comparamos con eso que se hablaba en aquel momento, ¿qué se está haciendo para la Argentina? ¿Notificar al capitán? ¿Correr el iceberg? ¿Poner más botes salvavidas? ¿Qué es lo que se está haciendo para usar el ejemplo que se usó en aquel momento para entender que la Argentina estaba al borde de un naufragio? Convirtiendo la ignorancia en dogma. Eso es lo que hoy se está haciendo. Y entonces todos los días te dan una clase del futuro de ellos que niega el pasado de esta sociedad, que es la real construcción. Mira, para que Carlos Pañi diga claramente que hubiéramos pensado, Carlos Pañi es un liberal de la nación, que hubiéramos pensado nosotros si Cristina Kirchner planteaba una estructura de decretos a favor de sus ideas como esta, que era la revolución socialista. ¿Y por qué le vamos a permitir a los otros que hagan lo que no permitiríamos? Para que Gargarella, que es un constitucionalista de verdad, analice tan a fondo la concepción fascistoide de Barra y la de Sturzenegger, para que Pablo Abeluto planteó. Creo que los intelectuales que están hoy formulando la crítica más profunda son los del campo liberal. Los liberales en serio, los liberales de concepción ideológica, no de mercado. El liberalismo es una concepción de la vida en la que puedo coincidir o no, pero que no se reduce al mercadito. Respecto a lo que tiene que ver con el expresidente Mauricio Macri, ¿cómo ves la posición de Macri hoy en el gobierno? Porque muchos dicen que muchas de las leyes están creadas para nuevamente favorecer a compañías, directamente a empresas. ¿Cómo ves la posición del expresidente Mauricio Macri? Yo lo apoyé a Mauricio en su momento, voté por Mauricio, me enojé con medio peronismo, y nunca le acepté ni un cargo ni un nombramiento, pero para mí Macri fue un fracaso brutal. Macri, yo le dije en su momento, cuando lo acompañaba, lo único que no te perdonaría es que me devuelvas a Cristina. Y Macri fracasó tanto que nos devolvió a Cristina en versión de Alberto Fernández, de lo peor de todo. Entonces, ¿qué puedo decirte de Macri? Y me gusta más Riquelme. Si lo que se da en Boca es el triunfo de lo popular, necesitamos una sociedad de diálogo y de síntesis, pero no con las grandes empresas. La suma de las codicias grupales no da un país. Un país es realmente asumir el destino colectivo, y para eso hay que tener grandeza. Julio. No la tiene Macri, tampoco la tiene Cristina, tampoco está en el gobierno de hoy. ¿Qué expectativa tenés de lo que vaya a pasar en el Congreso, ¿no? Con las alianzas que puedan llevarse a cabo para la aprobación de estas reformas.
Yo la expectativa que tengo es que los diputados recuperen la dignidad. Yo fui diputado en el 73, no había subsidios. Cuando volví a ser diputado en el 83, voté 800.000 cajas pan. En esos años de dictadura había venido la decadencia. Entonces vuelvo a decir, hace 40 años desde el último golpe, la Argentina está hundida en deuda y empobrecimiento. Quiero que los diputados me devuelvan un destino de dignidad, como lo tiene Brasil, como lo tiene Uruguay, como lo tienen aquellos países donde la democracia es entre adversarios. Y ahí me pregunto... No tiene salida entre enemigos. Nadie va a vencer al otro. O nos unimos y salimos, o seguimos enfrentados y nos terminamos de hundir. Una pregunta muy corta, Julio. ¿La juventud sabe lo que es la democracia y el valor que tiene la democracia? ¿O es parte de los problemas de la Argentina? ¿O lo que escuchan es la democracia es parte de los problemas que tiene la Argentina y no valoran realmente la libertad que sí da la democracia? O sea que si la democracia te empobrece, votar va perdiendo sentido. Y ese es el tema de fondo. Acá, si hay algo que fue lúcido en mi ley, es decir casta. Porque yo soy de la última generación que no nos hacíamos ricos por ser políticos. Claro. Si la política es una vía de ascenso social, la democracia genera pobreza, los jóvenes van a no respetar la democracia. Bien. Si la democracia no nos devuelve un destino colectivo, no nos devuelve una esperanza, un sueño, la democracia no cumple su función esencial. Julio, muchas Julio. gracias por atendernos y por traernos también tu análisis. Gracias a ustedes.